Hemos visto que a nivel general, de alguna manera, hay una crisis de los partidos políticos en su función principal, que es la formular políticas de Estado. En ese contexto vemos de que la universidad, aunque no de una manera exclusiva, debería jugar un rol fundamental en la formulación de políticas de Estado. Y eso es algo que el año pasado ya hemos iniciado en el tema del cambio climático. Política energética. En este sentido, estaríamos proponiendo disminuir drásticamente el empleo de combustibles fósiles como generadores de energía. Deberíamos ya tener un transporte que en lo posible ya no esté en base a gasolina, diésel e incluso gas. Entonces, la propuesta sería que el país transcurra del uso de combustibles fósiles al uso de energías alternativas. Dentro de las energías alternativas, las más destacables que tenemos como país son la energía solar, la energía hidroeléctrica y la energía eólica. También se puede añadir la energía geotérmica y la energía que se genera en combustibles renovables, ¿no? En esta área, Bolivia se presenta como el país con mejores posibilidades en el continente para la producción de energías limpias, especialmente de los siguientes tres tipos. Energía solar. La región altiplánica, por estar cerca de la línea del Ecuador y a una altura de más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, recibe junto al Salar de Atacama la mayor cantidad de radiación solar del continente y del mundo. Energía hidroeléctrica. La región del subandino, por extenderse desde la cordillera hasta los llanos orientales, cuenta con un gran número de caídas de agua que se constituyen en potenciales generadoras de energía hidroeléctrica. Según el ministro de Energía e Hidrocarburos de Bolivia, el potencial hidroeléctrico del país es de 42.000 MW, equivalente a la energía que transportarían 9 gasoductos al Brasil. Energía eólica. Las grandes superficies planas del altiplano y los llanos orientales también son una fuente de energía gracias a la fuerza de los vientos que se producen en su interior. Entonces creemos que podríamos ser realmente el primer país que basa todo su sistema de generación de energía en energías alternativas. Política de industrialización. Una política de industrialización que estaríamos proponiendo también como universidad es la siguiente. No importa qué producto industrial pongamos en el mercado, para obtener ese producto industrial es importante tener insumos, siempre va a haber insumos que emplear, y por el otro lado tener un acceso fácil a los mercados, ¿no? En los tiempos actuales, donde ya tenemos la globalización que está manifestando en todos los ámbitos, es necesario en la industrialización tener un acceso al Pacífico. Los recursos más competitivos para lograr la industrialización del país son agua, gas natural y energías alternativas, los mismos que prioritariamente deben ser empleados en Bolivia en lugar de ser exportados. La implementación de un polo industrial y una sede universitaria de integración latinoamericana de la UNSA en el Pacífico permitirán a Bolivia lograr un acceso al mar. Entonces consideramos fundamental acceder con un centro industrial al Pacífico, y una propuesta sería que esto sea en el Perú, y concretamente hemos hablado con gente del Perú en la parte de Arequipa, y ahí se piensa, ya los arequipeños han pensado desarrollar un puerto que tendría el nombre de Puerto de Corio. Es un megapuerto en el sentido de que el calado de los barcos que podrían acceder a este megapuerto estaría en el orden de 28 metros. Sería el puerto de aguas más profundas de toda la costa del Pacífico, ¿no? En este megapuerto ya podrían atracar los buques Super Post Panamax, que son estos
buques que tienen un largo de hasta 420 metros, imagínense, son más de 4 cuadras de largo, y un calado de hasta 22 metros, ¿no? Que tranquilamente podría atracar en este puerto de 28 metros de profundidad, ¿no? El transporte marítimo se hace a través de corrientes marinas, ¿no? Y como ven en el mapa, tenemos una corriente marina que precisamente arranca en esta parte del Perú y se extiende hacia el Asia, ¿no? Entonces estaríamos prácticamente en la highway de comunicación, ¿no? Entonces esto lo vemos como ideal para tener un centro industrial. Esa sería la propuesta que haríamos, tener un centro industrial en el sur del Perú, y además acompañado de una sede de la UNSA, ¿no? Creemos nosotros que la población local, ¿no? Contemplando la posibilidad de tener un centro industrial ahí, ya está pensando en fuentes de trabajo, que es muy importante en los tiempos actuales, y por otro lado, teniendo la universidad un centro de educación, ¿no? Entonces, con fuente de trabajo y un lugar ideal donde educar a los hijos, que creemos se puede generar una demanda local en el Perú para llevar adelante este proceso, para poder participar en la estructuración de este puerto. Política de desarrollo humano. Bolivia es el octavo país con mayor riqueza biológica del planeta. Esto se da por la gran variación de alturas que tenemos en el país, desde los puntos más altos, a más de 6.000 metros sobre el nivel del mar, hasta las zonas bajas a más o menos 100 metros sobre el nivel del mar, lo que posibilita la existencia de regiones tan variadas como la zona altiplánica, los valles altos, los bosques de los yungas, el Chacó, los llanos, la Amazonía, etc. Estos ecosistemas albergan una gran cantidad de especies animales, vegetales y germoplasma. Vemos que es fundamental para el desarrollo humano tener un empleo con todas las garantías que estipula la Ley General del Trabajo, que es algo que no se está cumpliendo en general en nuestro país. Y vemos de que teniendo un buen empleo se da la base para tener buena educación, buena nutrición, buenas condiciones de habitabilidad, prevención de desastres, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos generar empleo? Si analizamos las políticas actualmente vigentes, se está haciendo mucho énfasis en la prospección petrolera, por ejemplo, ¿no? O en la prospección minera. Básicamente son las líneas centrales de las políticas vigentes. Dentro de la propuesta de disminuir el efecto del cambio del uso del suelo al cambio climático, se estaría proponiendo cultivar algo similar a la soya, pero ya no en este ecosistema que es de tanta biodiversidad, sino más bien en el altiplano y los valles interandinos. En este caso estamos hablando del tarwi, ¿no? Comparando las propiedades del tarwi con las de la soya, vemos que tiene una característica fundamental, en el sentido de que tiene un contenido mayor de proteínas, alrededor de un 44%, comparado a un 33% de la soya, como muestra aquí la tabla, ¿no? En grasa, ¿no? Ustedes saben que mediante la industrialización de la soya se obtiene el aceite vegetal, que usamos de una manera extensiva en todo nuestro país e incluso exportamos, ¿no? La cantidad de grasa que se tiene en el tarwi es similar a la que se tiene en la soya, o sea, se podría mantener esta parte de la industria oleaginosa, ¿no? Y en carbohidratos tenemos una disminución que también es buena desde el punto de vista de que en general nuestra dieta, estamos hablando de pan, de azúcar, de arroz, de fideos, etcétera, es rica en carbohidratos, ¿no? Entonces el hecho de que el tarwi tenga un menor contenido de carbohidratos y mayor de proteínas es algo muy importante desde el punto de vista alimentario, ¿no? También vemos que tiene contenidos de fibra, que eso de alguna manera ayuda a una mejor digestión, ¿no? Por otro lado, el tarwi contiene bajo contenido de carbohidratos, lo que hace de que sea un alimento, se podría decir, ideal para las personas que tienen diabetes, porque al tener bajo contenido de carbohidratos, hace que suba poco el azúcar en la sangre. Esa es otra cualidad muy interesante del tarwi.
o cuando es aplicado como un nutricosmecéutico o como un cosmecéutico directamente, es fácilmente absorbido, a diferencia de lo que es una macroproteína, que es una proteína. Entonces, en resumen, la propuesta sería cultivar en nuestro altiplano ya de una manera sistemática el tarwi, ¿no? Y con el tarwi podríamos hacer exactamente todo lo que se hace con la soya. O sea, se puede tener leche de tarwi, harina de tarwi, aceite de tarwi, y por su contenido de proteínas, igual que la soya, es fundamental para alimentar prácticamente a toda la escala de mamíferos que tenemos, ¿no? Otro aspecto importante, para cultivar soya hay que prácticamente aniquilar literalmente toda la biodiversidad que originalmente se encontraba en el lugar donde se está plantando la soya, ¿no? Y eso significa utilizar plaguicidas, ¿no? El glifosato. Tenemos incluso asociaciones de regiones o comunidades fumigadas en lugares como la Argentina o el mismo Brasil, que acusan incidencias de cáncer en el orden de 5 o más veces superior a poblaciones que no están expuestas a este plaguicida, ¿no? El grano de tarwi crudo es amargo. ¿Por qué? Porque tiene un alto contenido de esparteína, lupinina, ¿no? Y por esta característica es inconsumible, motivo por el que no es apetecido por aves, rumiantes ni insectos, ¿no? Entonces, en otras palabras, como si tuviéramos un plaguicida natural ahí, ¿no? Esto es muy importante. Otra característica importante del tarwi es, como cualquier leguminosa, que fija el nitrógeno que se encuentra en la atmósfera en el suelo. Entonces, como un fertilizante natural. Ustedes han oído hablar de la planta de urea y amoníaco, ¿no? Si algo hace la urea y el amoníaco es introducir nitrógeno al suelo, ¿no? El tarwi lo hace esta introducción de manera natural en una cantidad en el orden de 160 a 220 kilogramos de nitrógeno por hectárea, ¿no? Entonces funciona también como un fertilizante natural. Aprovechando de esta cualidad es que se podría, por ejemplo, tener cultivos de quinoa que extrae el nitrógeno, después cultivar tarwi que repone el nitrógeno, después quinoa y así sucesivamente. Sí, ayuda. Ese más bien sus cáscaras, hojas que botan y ya sirven como abono. Al año se ponen papa y mejor producen ya. Como el tauri tiene sus hojas agrias, el gusano no entra, pues. No hay mucha gusano en la papa. En cuanto a los rendimientos, ¿no? En general los rendimientos de soya están en el orden tengo los datos de la última cosecha de verano, están en el orden de 2.200 kilos por hectárea. Los rendimientos del tarwi alcanzan entre 3.500 y 5.000, o sea, estamos hablando prácticamente del doble de rendimiento. En estos suelos del altiplano son relativamente pobres, ¿no? Entonces, esto es una característica también importantísima que hay que reconocer, ¿no? ¿Y por qué? Por dos características fundamentales, ¿no? Nuestra población en general, en todo el territorio nacional, ha aprovechado la biodiversidad desde tiempos inmemoriales, ¿no? Estos nos pueden dar cátedra sobre qué productos tenemos, cómo hay que sembrarlos, cómo hay que conservarlos, cómo hay que aprovecharlos, etcétera. Es una cantidad ingente de conocimientos que nunca lo hemos puesto en el escenario político y económico, ¿no? Y por el otro lado, otro aspecto importante también es de que de alguna manera nuestras comunidades han conservado la propiedad de la tierra, ¿no? Tenemos las tierras comunitarias de origen, que también son de propiedad comunitaria, ¿no? Si es que reconocemos estas características de tipo técnico y de tipo social, creo que podríamos realmente generar empleo en forma masiva en el país, ¿no? Es necesario destacar que de alguna manera vamos contra las políticas actuales, ¿no? Que es hacer mucho énfasis en la prospección petrolera, en la prospección minera y en ampliar la frontera agrícola, ¿no? Para los cultivos de soya.
Aquí más bien estamos viendo claramente que la conservación de la biodiversidad y su aprovechamiento sostenible nos generarían empleos y muchos mayores ingresos que el proceder con estas políticas que se llaman extractivistas, ¿no? Eso es un alimento, dice. Ahora todos quieren también el tarbí, todos quieren.